Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase en vivo más. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, pero más que interesante es de radical importancia para la familia, para la persona, para todos los seres humanos, que es cómo pueden nacer un padre y una madre si están juntos o separados. ¿Cómo pueden hacer para que a sus hijos les quede la perfecta sensación, escuchen bien, de que sus hijos son amados, de que nuestros hijos son amados de una manera profunda e incondicional por su padre y por su madre? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Será importante? ¿Falla esto en nuestras relaciones? Vamos a hablar de esto, de las relaciones entre padres, hijos y la energía del amor. Vamos a hablar de qué sí se puede hacer, dónde no se fluye, cómo se bloquea esa energía y por qué a muchos seres humanos les es prácticamente imposible amar a sus hijos, aunque ellos quieran y tengan muy buena intención. ¿Por qué no pueden? ¿Dónde están los bloqueos? ¿Dónde está el punto? Pasa también mucho que las madres o los padres se sacrifican por sus hijos, les dan todo, se desviven y los hijos después los odian o se vuelven adictos y los roban. ¿Qué pasa? ¿Cómo entender cuando los hijos no pueden amar a sus padres? Así es que bueno, si quieres saber un poquito más acerca de esto, pues quédate, vamos a tener una clase interesante para todos. En lo que damos unos segundos para que se conecten más personas, pues te quiero invitar a nuestros talleres presenciales, los talleres que están por efectuarse. En los talleres de alquimia de vida hacemos la comunicación, la transmisión de esta energía, de estos conceptos, y hacemos la sanación subconsciente de nuestra alma en relación a nuestra familia, a nuestro cuerpo, a nuestro destino, al dinero, a Dios, etcétera, muchas cosas. Este fin de semana que viene vamos a estar en Mérida, Yucatán, una ciudad hermosísima, en un centro también maravilloso, Casa 7 se llama. Vamos a estar ahí y en Mérida tenemos algunos lugares disponibles. Si alguno de ustedes quiere irnos a visitar, a tomar este taller en esta hermosísima ciudad, pues estamos recibiendo a algunas personas. De ahí nos vamos a Monterrey, donde prácticamente el curso está por cerrarse, si no es que ya está cerrado. Y de ahí vamos a repetir el taller en Ciudad de México. Abrimos esta fecha, cancelamos uno. Y por ahí del 20 de agosto vamos a tener el último taller Alquimia de Vida en Ciudad de México del año, que también ya estamos a la mitad y se está llenando. Entonces, bueno, todavía se pueden inscribir. Bueno, pues sin más ni más vamos a iniciar el amor a los hijos, el amor de padres a hijos, de hijos a padres. Bueno, en primer punto necesitamos entender qué es el amor para poder entender y definir claramente qué es amar a un hijo. ¿Qué es amar a un hijo? ¿Qué es amarnos a nosotros y cuáles son las condiciones donde podemos efectuar esto? Bueno, el amor no tiene que ver con sentir
bonito, es con sacrificio, no es un tema de dolor, no es un tema de dependencia. El amor, mis queridos amigos, es una energía. Te lo voy a explicar muy fácilmente. Imagínate que tienes un árbol o una semilla. Tienes la semilla de, no sé, una planta de romero o de una ruda, una albahaca. Imagínate esa semilla que tú la plantas y le vas a dar toda la energía que sea necesaria para que esta semilla pueda desarrollarse, crecer, brotar y posteriormente adquirir la plenitud absoluta de su ser. Si estamos hablando de una planta, a esa planta le tenemos que regar, le tenemos que cuidar el sustrato, tenemos que cuidar que no le dé demasiado sol, que no le dé poco sol, que no se ahogue, que no se seque. Hay una energía con la cual nosotros tenemos que conocer la planta. ¿Qué es esa planta? ¿Cuál es su sustrato ideal? ¿Cuál es el regado ideal? ¿Cuál es la luz ideal? ¿Cuáles son las cosas que nosotros necesitamos brindarle a esa semilla para que se convierta en un arbusto poderoso, creador de aromas, de hojas, de medicina, de sabores? Esa energía vamos a identificarla como la energía del amor. ¿Ok? Entonces, para empezar, observamos que el amor no es una cuestión de solamente sentir bonito o decir, lo quiero, o quiero que esté conmigo, o le quiero llevar a la escuela, sino una vez que tienes a un hijo, primero identificar quién es esa semilla, qué es esa semilla. Y se puede hacer desde 1, 2, 3 años, saber quién es, de qué especie es y cuáles son los frutos que esa semilla va a dar en el futuro. Habemos personas que estamos hechos para el estudio, para el aprendizaje, para la lectura. Hay personas que están hechos para la danza, para la música. Hay otros comunicadores, hay otros perfeccionistas, limpiadores, hay otros conciliadores. Cada uno de nosotros tenemos una energía en nuestro interior, unas posibilidades de frutos y de desarrollo. Entonces, el amor a los hijos inicia por entender quién es ese hijo, qué es, qué tipo de espíritu es, cuáles son sus cualidades y tener la conciencia, que esto lleva muchísimo estudio, muchísimo esfuerzo, entender cuáles son las condiciones de crecimiento y desarrollo que va a tener cada una de las semillas que tú tienes. Hay personas que tienen 1, 2, 3, 4, 6 hijos. ¿Y cuáles son las mejores condiciones de existencia posibles para que ese ser se desarrolle con todo su potencial? Así, si es un ser que es un músico de nacimiento, y hay miles, poderle dar esa capacidad para que se reconozca, se conecte con él, para que entienda quién es, cómo funciona, cuál es su verdadero valor,
y darle todo para que este ser pueda dar frutos. ¿Qué es dar frutos? Bueno, primariamente para que el ser tenga un cuerpo sano. Ujú. Y para que entienda cómo mantener ese cuerpo sano. Cómo enseñarle a ese ser a cuidar de sí mismo, a apreciar su cuerpo. ¿Ok? ¿Cómo se le enseña a un niño a cuidar de su cuerpo? A respetarlo, a no tener adicciones. ¿Cómo se le enseña a un ser de niño? Esta es parte de la plática absolutamente. ¿Cómo se le enseña a un niño a no tener adicciones? Pues así empieza, entendiendo quién es. Y ahí ya tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque solamente como humano eres capaz de conocer a otro ser humano en la medida en la que te conoces a ti mismo. Tú no puedes conocer quién es tu hijo si tú ignoras quién eres tú, qué eres tú. Y si piensas cosas ilusorias, por ejemplo, soy feo, soy tonto, soy un estúpido, nadie me quiere, los hombres son malos, las mujeres son malas, etcétera, el dinero es escaso, todas las mentiras que se cree una gran cantidad de personas son falsas. Una persona que no se conoce, que no entiende su verdadero valor como ser humano, no puede entender cuál es el verdadero valor que tiene otro ser humano derivado de sí mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí dos conceptos fundamentales. Padres que no se conocen, que no se comprenden, padre o madre que viven en ilusiones dolorosas y negativas. No valgo nada, no merezco nada, nadie me quiere. En la vida no existe el amor. Me tengo que estar defendiendo de los hombres o de las mujeres. Todas estas cosas, si tú las tienes en tu cabeza, lo único que vas a hacer con tus hijos es proyectarles tu dolor y proyectarles tu vacío. Y viene otro tema. Una vez que padre o madre proyecta sus miedos, proyecta sus inseguridades, su dolor, los hijos crecen siendo la encarnación de sus inseguridades. Una mamá que no se siente valiosa, que permite que todo el mundo la trate mal, que abusen de ella, ¿qué puede implantar o qué tipo de energía le puede implantar a un ser humano? La única energía que le puede implantar es la que tiene, la que entiende su nivel de conciencia, la que ella se da a sí misma. Y aunque la mamá sienta bonito, tenga buenas intenciones, de verdad los quiere, ¿sí? La mamá o el papá o el matrimonio va a estar siempre limitado por las ilusiones y las mentiras con las que viven en su vida. Por lo tanto, toda neurosis en papá o mamá, pues no permiten amar a los niños. Toda ignorancia y falsa creencia acerca de ti no permiten amar a un niño. ¿Por qué? Porque no lo puedes conocer. No te conoces a ti, tienes 25, 30, 40, 50 años y no te conoces. Y quieres educar a un hijo. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo puedes educar a algo que ni siquiera conoces? ¿O cómo puedes educar si no te has podido entender a ti mismo en tu dolor, en tus adicciones, en
muchísimas cosas que duelen. Y en esta tierra no es un requisito conocerse antes de crear un hijo. Para tener un hijo es necesario tener una erección, una eyaculación, la unidad de un cuerpo masculino y femenino y listo. Y a cualquier ser se le permite tener un hijo, lo cual es absolutamente un error de civilización. ¿Sí? Si la persona no es feliz, si no gana el dinero suficiente para cuidarse y para mantener su propio cuerpo, si esa persona es totalmente disfuncional en la vida, si vive en la pobreza, ¿cómo se les permite reproducirse? Debe haber un sentido de educación para todos los seres humanos, de entender quién soy, cómo siento, cuál es mi objetivo de estar aquí. Y aquí empieza el punto más importante de ser padres. ¿Quién soy yo? ¿Y me amo yo? ¿Soy capaz de amarme, de respetarme? ¿Por qué? Porque nuestros hijos son una extensión, literalmente como si te arrancaran un pedazo de tu carne, un pedazo de carne del otro, lo unen y ese eres tú. Y si los progenitores no se conocen, no se aman, no se quieren, no se respetan, lo que se le da a los hijos es exactamente miedo, ignorancia, la sensación de no saber quién soy o a qué estoy aquí. ¿Cómo le vas a enseñar a un hijo? Somos implantadores de nuestras propias carencias. Y aquí viene el primer tema. Para ser buenos padres necesitamos hacer un trabajo interno y entender que todo nuestro dolor va directamente sobre nuestros hijos. Entonces, padres o madres que tienen mucho dolor no pueden crear hijos felices, van a crear hijos que perpetúen su propio dolor. Y no es una cuestión de golpearlos, de hablarles mal, de jalarles las orejas, es una cuestión de ejemplo. El 90% de la educación que se le da a un hijo es el ejemplo de vida que le da el padre y la madre. Esa es la educación. La educación no es gritarles, no es regañarlos, no es sacar un 5, lo castigo, o decirle tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. La educación es ponerte frente a tu hijo y decirle, mira, así se vive, así se respeta, así se cuida un cuerpo, así se gana dinero, así se mantiene un hogar, así se mantiene el orden en una casa, y a raíz de los ejemplos y las muestras que nosotros les damos, los niños se van implantando con nuestro ejemplo y nuestra energía por sobre todas las cosas. Todo lo que sentimos por nosotros, incluyendo una gran cantidad de personas que no se quieren, que no se respetan, que tienen miedo, que creen que no valen, todo eso va directo sobre los hijos, y eso no es amor. El amor a los hijos, repito, inicia en el conocimiento de ti mismo, en la corrección de las cosas que te duelen, en la corrección de tus carencias. Para que a través de esa misma corrección tú puedas ir implantando en tus hijos
el ejemplo, la sanación, la felicidad y la abundancia que tú puedes tener. Esto es amor. Amor es entender el ejemplo, dar un buen ejemplo y hacerles sentir a los hijos que están en buenas manos. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees? No me contestes, solo piensa. Si le preguntáramos a nuestros hijos, ¿te sientes que estás en buenas manos? Tu futuro y tu destino depende de esta señora, o de este señor, o de los dos. ¿Estás confiado? ¿Te da gusto saber que ellos son los que te sostienen? ¿Estás viendo que ellos saben vivir? ¿Estás viendo que ellos disfrutan la vida? Preguntarle a los hijos. ¿Por qué? Esa es la educación. Los hijos absorben nuestro ejemplo. Y un mal ejemplo, un ejemplo lleno de caos, codependencia, adicciones, un cuerpo con sobrepeso, un cuerpo lleno de cicatrices, limitaciones de todo tipo, dolores, y un cuerpo que está tomando medicinas, antidepresivos, todo el tiempo, ¿sí? Esto no es amor. No se puede amar a los hijos, aunque tú lo quieras. Aunque sientas bonito, no los estamos amando. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos convertimos en esa agua que necesita la semilla. Las regaderas y el agua somos nosotros. La regadera es este cuerpo y el agua que va a salir de la regadera es nuestra energía. Primariamente, la energía o las emociones que sentimos hombres y mujeres hacia nosotros mismos. Ese es el agua con la que se riega a los niños. Y debo decirte algo. Los niños de entre 1 a 6 años tienen el cerebro completamente inmaduro y es fácilmente transformable, programable. Los niños en su cerebro perciben y conciben el mundo tal como se lo enseñamos los padres, padre y madre. Y ellos en su desarrollo infantil empiezan a absorber las cosas y dicen, así es la vida, así son las mujeres, así es dormir, así es cuidar un cuerpo. Ellos absorben y el cerebro de un niño, escúchame bien, se desarrolla conforme a los ejemplos, las palabras, las emociones y la energía con la cual nosotros regamos o rodeamos a estos seres. Entonces vamos a hacer un ligero mecanismo de introspección. Para todos los que tenemos hijos, ¿qué les hemos enseñado con nuestro ejemplo? ¿Qué les hemos enseñado de la vida? ¿Qué les hemos enseñado de las relaciones? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con los demás? Con los amigos, ¿qué clase de amigos tenemos? ¿Qué clase de trabajo tengo? ¿Cuánto gano? Y yo le enseño a mi hijo que el trabajo se remunera de cierta manera. Y todo esto es la educación. Por lo tanto, cuando nosotros le estamos dando ejemplos dolorosos y destructivos de carencia, de limitación, y de separación, no hay amor. Aunque
tú sientas rico que esté el hijo ahí. Aunque lo que hacen muchas personas, toman a sus hijos como rehenes y tratan de meter a sus hijos en sus heridas. Y esa sensación de con mi hijo voy a tapar un hueco, voy a hacerme sentir que alguien me acompaña. Estas heridas de padres no sanados simplemente no es amor, es destruirle la vida a un hijo. Como padre o como madre, permanecer con una vida destruida sin amor o de soledad, de aislamiento, de depresión, no es amor. Y esto hay que entenderlo. Tú puedes sentir cosas muy bonitas hacia tu hijo, pero tu vida está destrozada. Y lo que le estás enseñando es a destrozar su vida. Tú sientes cosas muy bonitas por tus hijos, pero tienes un 50 kilogramos de sobrepeso. Y tu hijo ve que no te puedes parar de la cama bien, que no te puedes parar de un sillón, que si hay alguna emergencia no puedes correr. Esa persona, aunque sienta muy bonito estando con sus hijos, no los está amando. Porque le estamos dando un ejemplo y una energía que es limitante y que nuestros hijos, al observar que provenimos y que fuimos creados por padres y madres limitados, no pueden controlar lo que se llevan a la boca. Les cuesta trabajo elegir lo que comen o con quién se relacionan. Vamos al tema de la codependencia. Si tu hijo o tu hija ve que una persona te trata mal y que tú te dejas y tú le implantas esa energía y le implantas ese ejemplo, ¿crees que estás amando a tu hijo? Entonces, vamos a reconocer, hay afectos, hay cariños, pero para crear amor es necesario conciencia, es necesario el entendimiento de qué es lo que la semilla necesita y darle esa energía. Y muchas veces en dar esa energía no se siente bonito. A veces hay que trabajar fuerte, hay que desmadrugarse, desmañanarse. A veces hay que hacer sacrificios, hay que ser fuertes, hay que poner límites y hay que hacer cosas que no siempre son bonitas, pero que entendemos que es el agua, las condiciones y el ambiente que requiere un hijo para desarrollarse de la mejor manera. Y dentro de esas condiciones siempre hay límites, siempre hay negaciones, debe haber algún tipo de carencia, algún tipo de equilibrio. Para una semilla humana no puede haber todo luz o todo oscuridad. Y dentro de nuestra conciencia, cuando somos personas conscientes, entendemos que los hijos necesitan una dosis de oscuridad, una dosis de carencia en algún momento de su vida. Y también una buena dosis de mucha luz y de mucha abundancia, pero la conciencia y la inteligencia es la sabiduría. ¿Qué necesita hoy mi hijo? Sacó un 5 o le pegó a un compañero y me llamó el maestro y me está diciendo que le pegó, que se está volviendo violento. ¿Dónde viene el amor?
El amor es consentirlo, decirle, no pasa nada, no te preocupes. El que está mal es el maestro, el que está mal es el niño. Mándalos al diablo. ¿Eso es amor? Amor es golpearlo y decirle, si vuelves a golpear a uno de tus compañeros, te va peor y te voy a dar el triple de golpiza. ¿Eso es amor? El amor requiere conciencia, entendimiento. Mi hijo le pegó a su compañero, lo mordió o le robó la torta, lo que sea. ¿Ok? ¿Por qué mi hijo robó la torta? ¿Por qué mi hijo golpeó a su compañero o le bajó la falda a la compañera? Y entender qué pasó ahí. Esa conducta, ¿quién se le enseñó? ¿Cómo llegó a su mente? Regularmente, en el 90% de los casos, son conductas aprendidas en casa. Y entonces entender en la conciencia, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo debo hablarle? ¿Qué debo decirle? ¿Qué conceptos debo explicarle? ¿En qué energía para que mi hijo de un error pueda florecer? Y ojo, no es el grito, no es el golpe, no es el castigo, sino entender que lo que está ocurriendo y los conflictos que ocurren con ellos, las enfermedades, el asma, las alergias, las gastritis, las colitis, las diarreas, las desnutriciones, la anorexia y bulimia, son un absoluto reflejo de mí. Así es que solo padres y madres que tienen ganas de leer son capaces de amar a sus hijos de una manera consciente. Una cosa es quererles hacer el bien, pero otra cosa es saber qué es el bien para esa persona en un día, en un momento dado. Lo que es bueno para un niño un día puede ser destructivo el resto de su vida. No existen fórmulas. No hay ningún libro que nos dé una fórmula infinita para todos los hijos. Necesitamos conciencia, entender quién es, cuál es su carácter, de dónde viene, qué tipo de semilla es, qué absorbió de su mamá, qué absorbió de mí. Y tener la conciencia de decir cómo le hablo para corregir el error que yo mismo provoqué en su conciencia. Y aquí viene, es una conciencia durísima. ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo está lastimado por mí? ¿En qué grado, en qué nivel está lastimado por mí? ¿En qué nivel está repitiendo simplemente la historia? Y tener la capacidad de decirle, hijo, ¿sabes qué? Esto no se hace así. Te voy a enseñar cómo se hace. Se corrige en uno y amorosamente se le muestra cómo se corrige. Y el hijo, al voltear hacia arriba y aprender, mi papá lo hizo, mi mamá corrigió, el niño aprende que él o ella es también capaz de corregir. Es necesario mostrarle a nuestros hijos también la parte oscura de sus padres, sin miedo, y decirles, mira, yo soy esto, tengo esta parte luminosa y tengo esta parte oscura, y yo soy así. A ver, ¿qué pasa? Pues muchas veces los padres
ocultan su lado oscuro, ocultan sus mentiras, sus fallos y se quieren mostrar a sus hijos como personas perfectas o dioses o personas que no son sujetas a ser juzgadas o a ser cachados en un error. Parte del amor a nuestros hijos es podernos mostrar como verdaderamente somos y no como nosotros queremos que ellos nos vean. ¿Por qué? Porque aquí viene una regla muy profunda del amor, que es solamente en la medida en la que yo me puedo mostrar a alguien, y esto es para la pareja, y esto es para los hijos, solamente en la medida en la que yo me muestre como soy, con mis defectos, con mis limitaciones, con mis carencias y con toda la belleza que yo soy, y me muestro así, solamente en ese momento podemos amar a esa persona. ¿Por qué? Porque si estamos ocultando cosas, las personas no saben quién somos y van a amar no al ser, van a amar a un cuento, a una historia que no existe. No existe. Entonces, si quieres que tus hijos te amen, primariamente te tienes que encuadrar. Metafóricamente, ante ellos y decirles, híjole, tengo carencias, tengo dolor, tengo sufrimiento y la he regado contigo así. Perdón. Y mostrarnos así. Ese acto de humildad, de poder reconocer y poder explicarles a nuestros hijos nuestras carencias, nuestro dolor, poderles explicar nuestra infancia, cómo te pegaban, cómo te abandonaron, cómo te violaron, ¿ok? Y decirles, pues fui un niño violado, fui un niño abandonado, golpeado, y lo que pude hacer fue esto. ¿Y sabes qué? Pues te amo con mis carencias. ¡Wow! Esa apertura, que de hecho esto también pasa con las relaciones de pareja. ¿Ok? Tu pareja solo te puede amar en la medida en la que tú te muestras, en la medida en la que tú te permites ser reconocido. Y para poderse mostrar se necesita haber hecho un trabajo de entendimiento con uno mismo, ¿ok? Y de poder aceptar ese lado oscuro y demostrar que aunque tenemos ese lado oscuro, no le permitimos tomar el control de nuestra vida. Ciertamente va a seguir echando patadas, a veces. Esperemos que algún día alcancemos ese nivel donde la oscuridad no existe más. Pero mientras, ¿cómo sería ser humildes? Bueno, ¿quieres amar a tus hijos? Bueno, pues ahí te va otra cosa en cuanto al ejemplo. Solamente puedes amar a tus hijos de manera real si no odias a tus padres. Si no estás resentido, si no les echas la culpa, cualquier cosa, escúchalo bien.
Si hay recuerdos dolorosos con los padres, si hay enojos, resentimientos, secretos y hay cosas que están incómodas, culpas, eso no te permite amar a tus hijos. Te permite sentir bonito con ellos, pero amarlos no. ¿Cómo puedes amar a un hijo y honrar su vida si tú estás enojado con los seres que te dieron tu propia vida? No se puede. Y esta es una parte fundamental de mis talleres, ya los que lo han tomado, que ya vi a mis amiguitos en Chihuahua, en Querétaro, que aquí están, mis queridos amigos. Hay que dar el ejemplo. ¿Quieres que tus hijos te amen y te respeten? Pues tú les tienes que enseñar cómo se hace. Oye, pero no tuve papá. Lo tienes que hacer. Oye, pero mi papá me violó. Tu hijo va a hacer contigo lo que tú haces hacia arriba, porque tú le estás enseñando cómo es esa relación. Entonces, déjame decirte que si tu papá te violó, te golpeó, tu mamá te humilló, te arrastró, lo que sea, era codependiente, lo que sea, te queda a ti sanar eso. Liberarte de juicios y lograr un hermoso cuarto mandamiento, que es uno de los orígenes de la abundancia de la vida. Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, hasta que no logres tú honrar a tu padre y a tu madre, y ojo, no estoy diciendo que sea fácil, y no estoy diciendo que sea lo común. Lo común es quedarse callado. Lo común es quedarse incómodo. Es quedarse con secretos. Lo común es, ya murieron y ya se murió. Pero lo no común es hacer el trabajo donde en nuestra relación con padre y madre podemos borrar todo el dolor. Todo. Incluyendo el duelo no resuelto, ya se murieron. Y tú estás llorando por tus padres porque murieron hace 10 años y sigues llorando, tus hijos no pueden. No puedes amar a tus hijos. Así te lo pongo. El amor que le tienes a tus hijos, y ahí viene una cachetada de conciencia, el amor que le tienes a tus hijos son tus papás vueltos a nacer. Tus hijos es una reencarnación de tus padres y de tus abuelos. ¿No sabías? Tienen su ADN, tienen su cuerpo, tienen su nombre, tienen su apellido. Así es que por más que hayas desterrado a alguno de los dos, todo el dolor que está hacia arriba va a bajar hacia ellos. Así es que ahí viene otro detalle. Antes de tener hijos, o si no, pues lo haces ya con los chamacos o ya grandes, varios de aquí ya están trabajando con hijos grandes, hay que hacer esa chamba. Cuando eres capaz de observar a tus padres con humildad y respeto a su vida, sin juicios, nada de enojos, de resentimientos, tampoco permitir abusos, saber limitar para que los padres no abusen de nosotros, nos lastimen, nos odien. También los hijos tienen que observar que tú te amas a ti. Así es que es muy importante estar limpio arriba. ¿Ok? Cuando estás en paz con tu sistema familiar,
puedes estar en paz contigo. Y hasta entonces adquieres la pequeña capacidad de empezar a amar a tus hijos, porque tus hijos es la encarnación de tus ancestros. Y es una encarnación tuya, es un clon. Este tema de honrarás a tu padre y a tu madre no es que te vayas a ir al infierno. Si no lo haces, el infierno está garantizado. Y no en la muerte, aquí, en la vida. De hecho, los mandamientos están interesantes. Los mandamientos no son creados como una sentencia de Dios. Los mandamientos son sugerencias para que vivas bien. Ajá. No puedes ser feliz si robas, no puedes ser feliz si deseas a la mujer, no puedes ser feliz si no pones la conciencia primero, no puedes ser feliz si odias a tus padres. Los mandamientos son una sugerencia para que no cometas tantas burradas. Y son justos. ¿Ok? Y bueno. Ok, entonces ya tenemos varias cosas. Honrar a nuestros padres. Estudiar. Estudiar quién eres tú. Estudiar tu conciencia. Estudiar tu felicidad. Estudiar tu amor. Perdonarte. Entender qué es el amor. Aprender a recibir amor. Aunque de niño, si no lo recibiste, hay que abrir el canal. Hay que abrir ese canal. Bueno. Entonces, estamos sanos arriba, estamos sanos con nosotros, ya nos aceptamos, no estamos ocultando nada, entendemos cómo funciona la dinámica de la mente humana, los juicios, cosas así, los programas, los códigos. Literalmente, como padres, tenemos que volvernos unos sabios codificadores de nuestros hijos. Todos los padres somos codificadores. Nuestros hijos son computadoras nuevas que nos entregan así. Órale, ahí está la computadora, ahí están los chips, 0 kilómetros. Y nosotros empezamos a codificar sus mentes, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestro tacto, con nuestros ejemplos. ¿Qué códigos le metes? ¿Estás consciente de los códigos que tú le has metido al cerebro de tus hijos? Y algo también muy importante, cuando te das cuenta que le metiste un código negativo, será importante que como padre, estás viendo un niño de 7, 8 años, ¿será importante, me pregunto yo, que un padre sepa recodificar a su hijo? Como algo mínimo, o sea, es lo mínimo que puede hacer un padre por sus hijos. Detectarle que trae ya un implante de no valgo, que trae un implante de autodestrucción, que trae un implante de nadie me quiere. Poderlo tomar y decir, hijo, ven acá. Y si mis padres ya murieron, lo que hay dentro en tu interior no tiene nada que ver con el pasado. Y tiene muchísimo que ver con lo que tú vives en el presente. La sanación es aquí, la sanación a los padres es aquí y es en tu cabeza y es en este momento. Tus padres pueden estar vivos o pueden haber muerto hace 50 años. La sanación está aquí en la cabezota. Cuando no existe uno de los padres, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues está fenómeno. Primero, entender por qué no está. ¿Cuál es la conciencia con la que yo vivo para que no esté? ¿Por qué le creé una vida así? Y entender esos códigos, esos implantes que yo tengo
y que esos generaron una soledad, una separación, una traición, un abandono. Eso viene de acá. La gente no es que sea mala. Te relacionas con las personas que están codificadas en tu mente. Entonces, amor es saber codificar a un niño. Amor es escuchar sus códigos. Amor es observarlos y entender cómo funcionan. Entender cuál es la energía. A veces una voz fuerte, a veces un límite, a veces un exceso de caricias, a veces un exceso de besos. 100%. Ahí está la sabiduría. ¿Qué se requiere en este momento para que mi hijo reciba el mejor sustrato, la mejor palabra, el mejor consejo, la mejor tonalidad de mi voz? A veces hay que hablar fuerte, definitivamente. Mis hijos conocen lo que es la fuerza para corregir. Y si hace bien, una, y se acabó. Vamos a cortar ya esta clase, pero te voy a dar un consejo al final. Si quieres entender algo en las relaciones de padres e hijos. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo me escuche? Para que tome mis palabras y mi hijo las tome, las entienda, las reciba con cariño de mí. Debes convertirte como padre o como madre en una persona a lo cual tus hijos admiren. Si tus hijos te ven y son capaces de verte con admiración y gratitud, que esto en teoría es fácil de crear en su infancia, por favor. O sea, un niño de 2 o 3 años, a ver, de verdad no es fácil que el niño te ame y te admire por lo que haces con él. El tema es que conforme van creciendo, incluyendo la adolescencia, ya un adolescente ya no es tan fácil que te admire. Entonces te hago esta pregunta. ¿Qué tipo de hombre o mujer necesitas ser tú para que tu hijo adolescente te admire y te respete? ¿Cuál es el ejemplo de vida que le tienes que dar, que le tienes que implantar? ¿Cómo lo tuviste que haber tratado o cómo lo debes de tratar para que él te admire? No con miedo, no con enojo, no con resentimiento, pero con esa sensación de admiración, de honra y de amor a nuestros padres. Aquí dice, ¿y si la niña tiene la limitación mental? Bueno, los niños con algún tipo de función diferente en el cerebro, la que sea, algún síndrome, alguna hipoxia, lo que sea, esos niños son transparentes. Los niños van a absorber nuestras emociones y nuestra energía. Ok, y entonces nos van a estar mostrando continuamente. A ver, dice, ok. Estos niños nos van a estar mostrando continuamente lo que nosotros les ponemos. Los niños con un cerebro diferente son espejos puros. Si tú les das amor, ellos van a responder con amor. Si tú les das luz, ellos van a reflejar luz. Entonces son una gran oportunidad para ver quién eres tú y para ver lo que le estás echando adentro.
Estos niños, si tú les echas luz, se encienden automáticamente. Bueno, pues vamos a terminar esta clase, mis queridos amigos. Acá, bueno, no sé, aquí pusieron una cosa. Bueno, les mando un cordial abrazo a todos, esperando que estas palabras, que este tiempo pueda significar una chispa, una pequeña luz para entender cómo puedo recrear o reformar mi relación conmigo, con mis padres y con mis hijos. Esto, mis queridos amigos, puedo estar aquí 3 horas hablando, es lo que necesita la tierra. La tierra necesita amor entre padres e hijos. Este es el origen de las guerras, de las adicciones, de la destrucción, de la ambición y de todas estas cosas. Así es que esto es lo que nosotros necesitamos. Bueno, mis queridos amigos, pues nos vemos el sábado en Mérida, Yucatán. Si quieres entender esto muchísimo más profundo y quieres que ahí te ayude a reformar tu estructura interna como humano, te ayude a reestructurar tu relación con tus padres, con tus hijos, con tu pareja, contigo mismo. Con mucho gusto nos vemos el sábado en Mérida, el próximo fin de semana en Monterrey y para el 20 de agosto nos vemos en la Ciudad de México nuevamente. Les mando un cordial abrazo, una gran bendición, esperando muchas mejores relaciones con nuestros hijos. Que descansen.